también los hemos mencionado, alteraciones glandulares mínimas, el patrón probablemente más frecuente que es el de esclerosis focal segmental, patrón membranoso, etc. Todos los hemos mencionado ya. Son 11 patrones básicos, tomando en consideración que son sinónimos, el patrón membranoproliferativo y el mesangial capilar. El patrón de alteraciones glomerulares mínimas es aquel donde las asas capilares son normales con respecto al número de células, es decir, no son hipercelulares, y las paredes tampoco tienen alteraciones significativas. En general, ¿qué me puede dar un patrón de alteraciones glomerulares mínimas? Con todo y que la mayor parte de las ocasiones el patrón de alteraciones glomerulares mínimas puede corresponder a una enfermedad de cambios mínimos, no necesariamente es la única enfermedad que puede explicar un patrón así. Los glomérulos pueden ser perfectamente normales, ya sea que la lesión sea tubulointersticial o vascular, o puede tener un patrón de esclerosis focal segmentaria temprana, en la que por cuestión de muestreo o porque la lesión sea muy temprana, no estamos viendo las lesiones características. La enfermedad de membranas basales delgadas y el Alport en estadios tempranos también me pueden dar glomérulos totalmente normales. Las membranosas tempranas, lo hemos dicho, en estadios 1 no tienen cambios morfológicos. Las nefropatías por IgA, especialmente aquellas cuando la enfermedad esté inactiva, las posinfecciosas que van en resolución, la amiloidosis y la enfermedad de depósitos de cadenas por inmunoglobulinas monoclonales. La siguiente. El patrón de esclerosis focal segmentaria es aquel en el que hay esclerosis de un segmento del ovillo capilar y la afección de algunos glomérulos, especialmente el patrón se refiere a menos del 50% de los glomérulos afectados. ¿Qué me puede dar un patrón de esclerosis focal segmentaria? Los síndromes nefróticos congénitos, las podocitopatías de tipo focal segmentaria. Recuerden que esta entidad se llama así y que el patrón morfológico también recibe el mismo nombre. Las vasculitis o todas aquellas enfermedades proliferativas que pueden tener una fase de cicatrización en forma de focal segmentaria. Lo siguiente. Cuando nos referimos a las podocitopatías, existen 5 patrones básicos clasificados por Columbia. El patrón periliar, el patrón tipo punta, el patrón colapsante, la variante celular, paciente, y la forma más frecuente, que es la variante periférica, actualmente llamada no específica, paciente. El patrón membranoso es casi, por definición, la principal enfermedad que puede causar un patrón membranoso es la glomerulopatía membranosa, ya sea primaria o secundaria a cualquier entidad que ustedes consideren que puede ser la enfermedad base. Sin embargo, hay que recordar que hay algunas otras enfermedades que ocasionalmente me pueden dar un patrón membranoso, como es el amiloide, la glomerulopatía fibrilar, las membranoproliferativas con el patrón tipo 3 de la clasificación vieja, la siguiente. Patrón de proliferación focal es la forma abreviada de decir proliferación endocapilar que afecta a menos del 50% de glomérulos, la siguiente. Y su entidad difusa, que es la variedad en la que más del 50% de los glomérulos se encuentran afectados. Ambos patrones se refieren a proliferación endocapilar. ¿Qué enfermedades me pueden causar proliferación endocapilar focal o difusa? El lupus eritematoso sistémico, que cuando menos del 50% de los glomérulos se encuentran afectados, me refiero a la clase 3, y cuando más del 50% de los glomérulos se encuentran afectados, a la clase 4. Las enfermedades por complejos inmunes, en general casi cualquiera, puede dar un patrón proliferativo endocapilar. Nefropatía por IgA, posinfecciosas, las enfermedades por depósitos organizados, por inmunoglobulinas monoclonales, las microangiopatías trombóticas, por lo tanto también el antifosfolípidos y las crioglobulinas. Entonces, en sentido estricto, el patrón es bastante común, afina muchas entidades, importa mucho la información clínica, el patrón de fluorescencia y la microscopía electrónica. El patrón proliferativo mesangial, según la OMS, entonces requiere que haya procedimiento de 3 células para arriba para dar la proliferación mesangial. ¿Qué enfermedades me pueden dar un patrón proliferativo mesangial? Prácticamente también casi cualquiera. Es el prototipo porque es el patrón más común en la nefropatía por IgA, pero tomen ustedes en consideración que específicamente la nefropatía por IgA es una enfermedad que puede dar muchos patrones morfológicos y que el mesangial es uno de los muchos que existen. ¿Qué otras enfermedades me dan patrón proliferativo mesangial? Todo esto se vio en el repaso anterior. Lupus eritematoso, artritis reumatoide, las posinfecciosas que empiezan a resolver o que están cicatrizadas, y muchas otras entidades en las que la definición de la misma está dada por la fluorescencia. La siguiente. Patrón proliferativo extracapilar es aquel en el que se forman semilunas. Recuerden ustedes, tomen en consideración que se requiere la afección del 25% del espacio urinario
y que debe haber estratos de 3 o más células a partir de la cápsula de Bowman. ¿Qué enfermedades me dan patrón proliferativo extracapilar? De manera clásica son 3 formas. Las lesiones de tipo antimembrana basal o síndrome de Goodpasture, las enfermedades por complejos inmunes y las vasculitis o faucinmunes. Tomen ustedes en consideración que algunas enfermedades ocasionalmente pueden cursar con algunas semilunas, especialmente en el ejemplo característico de hipertensión maligna. La siguiente. El patrón membranoproliferativo es probablemente, después del focal y segmentario, el patrón más común, afín a muchas entidades. ¿Qué enfermedades me dan patrón membranoproliferativo? Pues un sinnúmero también. Tradicionalmente se clasificaban como primarias o idiopáticas cuando no sabíamos de etiología y las dividíamos según su microscopía electrónica en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y las secundarias en las que sabíamos cuál era la fisiopatogenia y la etiología de la enfermedad. En general, las membranoproliferativas, como veremos a continuación, se pueden clasificar de acuerdo al mecanismo o a la fluorescencia que está mediando para la formación de la misma lesión. ¿Qué enfermedades me dan patrón membranoproliferativo? Pues muchas de las que son por complejos inmunes, las que están mediadas por complemento y muchas aquellas que cursan con patrones cicatriciales o organizados de otros procesos que previamente tuvieron un patrón endocapilar. La siguiente. Las glomerulopatías con patrón nodular son clásicamente el diagnóstico diferencial de la diabetes. Es la causa más frecuente de patrón nodular, sin embargo no es la única. Las enfermedades por inmunoglobulinas monoclonales, especialmente la enfermedad de cadenas ligeras, es la enfermedad que con más frecuencia da un patrón nodular muy semejante al de la diabetes. Pero otras enfermedades que me dan patrón nodular son, por ejemplo, la amiloidosis, la microencefalopatía trombótica, las membranoproliferativas cuando están cicatrizando, y enfermedades en las que hay depósitos de proteínas anormales, como son los depósitos organizados o, en su defecto, las enfermedades por inmunoglobulinas monoclonales. Tomen ustedes en consideración también que existe una entidad que se llama glomerulosclerosis nodular idiopática. La siguiente. Una de las primeras enfermedades, tomando ya en consideración que sabemos cuáles son los patrones de lesión glomerular básica, que debemos recordar, porque sí, necesariamente tanto a los patólogos como a los nefrólogos se les pregunta en el examen del consejo, es la glomerulopatía membranosa. La glomerulopatía membranosa es una enfermedad, por definición, mediada por complejos inmunes, que generalmente se asocia a un espectro de lesiones en la pared de la membrana basal del capilar glomerular. Generalmente, esta lesión inicia con los depósitos de complejos inmunes subepiteliales que en la evolución de la enfermedad se van internando en el espesor de la membrana basal. Por lo tanto, entonces, por definición, una glomerulopatía membranosa es una enfermedad que cursa con proteinuria en diferentes grados, generalmente altas, asociada a un espectro de lesiones morfológicas de la membrana basal o de la pared del capilar glomerular, asociadas al depósito de complejos inmunes en todas las circunstancias. La glomerulopatía membranosa, por lo tanto, también se define o ayuda para su diagnóstico la inmunofluorescencia. El demostrar los complejos inmunes es un detalle importantísimo para el diagnóstico de la enfermedad. Generalmente estos depósitos inician siendo granulares, muy finos, y siguen todas las membranas basales, es decir, toda la pared de los capilares glomerulares. La siguiente. La glomerulopatía membranosa es una enfermedad que clínicamente tiene diferentes aspectos. Hay que tomar en consideración que está caracterizada por ser enfermedad de tercios. En general, la mayor parte de los pacientes pueden tener, o un tercio al menos tienen incluso hasta remisión casi espontánea, pero tomen ustedes en consideración que hay pacientes que, aún sabiendo el diagnóstico y utilizando el tratamiento adecuado, irremediablemente un tercio de estos progresan a la insuficiencia renal. En general es una enfermedad un poco más frecuente en hombres y es importante considerar que en población adulta o especialmente en países sajones, el 80% de las membranosas corresponden a formas primarias o idiopáticas. El resto, por lo tanto un 20-25%, corresponden a glomerulopatías membranosas secundarias. Hay formas familiares. Es importante también recordar que existe cierta susceptibilidad genética, especialmente en la asociación de algunos tipos de HLA. La siguiente. Sé que la diapositiva no se ve, pero son todas las formas que han sido descritas de glomerulopatía membranosa secundaria. Asociada a procesos infecciosos, los más frecuentes o clásicos son los virales,
Pero tomen ustedes en consideración que prácticamente cualquier proceso infeccioso puede cursar con el patrón de una glomerulopatía membranosa secundaria. Pueden ser secundarias a medicamentos, a muchísimas neoplasias, a enfermedades autoinmunes y sistémicas, especialmente forma parte del espectro de las lesiones del lupus eritematoso sistémico, pero tomen en consideración que hay otras enfermedades que también pueden cursar con glomerulopatía membranosa. Una que tradicionalmente o recientemente se ha estudiado mucho es la membranosa como parte del rechazo humoral. La siguiente. La glomerulopatía membranosa, entonces, morfológicamente, en su examen del consejo les pueden poner una diapositiva así. Se caracteriza en los estadios más evolucionados por la presencia de defectos de llenado, que son los pequeños hoyitos que se observan en la membrana basal, acompañados o combinados con espículas, que son las proyecciones que se pueden observar de la membrana basal. Estas características son más notorias en las tinciones que me permiten verlas, como es la metenamina de Jones o la tinción de Paz, especialmente porque ambas marcan membranas basales. La siguiente. Las glomerulopatías membranosas, entonces, especialmente las formas primarias o idiopáticas, se han asociado a muchos antígenos. Tomar en consideración que dentro de las formas primarias, uno de los que ha tenido un auge más reciente a partir del 2009 es las formas asociadas a receptores fosfolipasados. Las glomerulopatías membranosas idiopáticas o primarias, entonces, pueden deberse a la formación de complejos inmunes, en los que los antígenos son diferentes componentes propios del podocito o de las propias membranas basales. La siguiente. Este es un ejemplo de un receptor fosfolipasa 2 en tejido. Tomen ustedes en consideración que es un receptor de reciente utilidad para marcar el tejido, generalmente, o se utilizaba tradicionalmente desde su descripción para determinar la presencia de receptores fosfolipasa 2 en suelo. La siguiente. Las formas primarias se asocian a la presencia de ciertos subtipos de inmunoglobulina G, IgG4 y IgG1, mientras que las formas secundarias son más asociadas a otras variedades de subclases de IgG. La siguiente. 3 es especialmente la más importante. Este es un ejemplo de la presencia de una glomerulopatía membranosa. En este momento, siendo una forma todavía temprana, podemos observar cómo hay depósitos de complejos inmunes granulares que siguen toda la membrana basal. Esa es la característica fundamental de la fluorescencia de estas enfermedades. La siguiente. Existen varios estadios descritos inicialmente para la microscopía electrónica. El estadio 1 de una glomerulopatía membranosa apenas nos da depósitos que son perceptibles en la inmunofluorescencia. A veces, si la fluorescencia no está muy bien cortada o no está bien marcada, cuesta mucho trabajo o incluso la puede dar uno como negativa. La siguiente. En los estadios 1, la microscopía electrónica de una membranosa generalmente tiene depósitos de complejos inmunes que se localizan apenas son perceptibles en el espacio o en la región subepitelial por debajo prácticamente del podocito, en la parte más externa de la membrana basal. Siguiente. En un estadio 1 a veces uno se topa con esto, que las membranas son totalmente normales y apenas encuentra uno depósitos electrónicos perceptibles. Es decir, tenemos un porcentaje de membranosas que incluso la fluorescencia en estadios 1 puede resultar negativa y solo la microscopía electrónica las demuestra. La siguiente. En estadios 2, las membranas están mucho más gruesas. Generalmente este grosor está dado por los depósitos de laminina, de colágeno 4, de fibronectina, que hacen gruesas las membranas al momento en que se remodelan por la presencia de complejos inmunes. La siguiente. Generalmente en el estadio 2, ya sin ningún problema con las tinciones especiales, podemos observar espículas bastante bien formadas o spikes. La siguiente. La fluorescencia es granular, bastante más notoria. La siguiente. Y la microscopía electrónica demuestra material electrón denso o complejos inmunes subepiteliales y algunos que se empiezan a internar en el espesor de la membrana basal. La siguiente. El estadio 3 son las glomerulopatías membranosas más sencillas de diagnosticar desde el punto de vista morfológico. Las membranas son totalmente gruesas. La siguiente. Los complejos inmunes y las espículas están muy bien formadas. La siguiente. Y la fluorescencia es extraordinariamente notoria y florida, generalmente de un patrón granular global. La siguiente. La microscopía electrónica nos demuestra complejos inmunes en todo el espesor de la membrana basal. La siguiente. Como podemos observar aquí. La siguiente.
mientras que los estadios 4 a veces vuelven a ser igual que el estadio 1, difícil de diagnosticar. Las membranas ya son muy gruesas, se solidifica la matriz mesangial y generalmente ya en estos estadios se pueden asociar con formas de cicatrización que forman simequias o esclerosis segmental. Vean este patrón, cómo están las membranas extraordinariamente gruesas, el triclómico de Mallory, el siguiente. La fluorescencia a veces puede dar patrones pseudolineales o el patrón granular es tan grueso que no necesariamente nos permite diagnosticar tan fácilmente una membranosis. La microscopía electrónica puede demostrar complejos inmunes o en su defecto los hoyos o los espacios que deja la reabsorción de los medios. Como vean este ejemplo, hay algunos complejos y hay zonas donde están remodeladas ya. Las formas secundarias son secundarias de enfermedades autoinmunes. El lupus eritematoso es la forma más clásica, pero hay que recordar que Sjögren, tiroiditis de Hashimoto y en general muchas enfermedades autoinmunes me pueden dar un patrón membranoso secundario. Medicamentos, infecciones y neoplasias. Una peculiaridad de las membranosas secundarias es que además de IgG y de C3, la fluorescencia demuestra otro tipo de depósitos, como puede ser IgA, C1. Es también importante buscar otros detalles morfológicos, como pueden ser depósitos en formas de asas de alambre o algunos dobles contornos que nos ayudan a descartar un patrón de membranosa primaria o idiopática. Fluorescencia IgG, IgA, C1, C3, es decir, empieza a tener un patrón más florido para la mayor parte de los inmunorestantes, no sugiere una forma primaria. Y la microscopía electrónica también puede ser relevante, ya que además de los depósitos subepiteliales podemos encontrar algunos subendoteliales, cosa que descarta prácticamente la posibilidad de una primaria. Otra enfermedad que es bastante común son las podocytopatías. Decíamos en las primeras clases de síndrome nefrótico que el espectro de las podocytopatías puede ser muy amplio, especialmente las formas que se consideran idiopáticas, que son las focales segmentarias, sus variedades tradicionales, y la forma colapsante, así como la enfermedad de cambios mínimos. Son enfermedades que en algunas ocasiones pueden presentarse como patrones secundarios, pero es altamente importante descartar variedades primarias idiopáticas. En general, el podocito es una estructura altamente con muchísima actividad metabólica. Tiene tradicionalmente para su estudio 3 dominios. El dominio apical, que es probablemente uno de los más importantes en la señalización cruzada entre podocitos de diferentes o entre procesos podocíticos de diferentes podocitos, está caracterizado por la presencia de proteínas que son exteriores y transmembranas, especialmente la podocalixina, que es la que le da la carga eléctrica negativa a los podocitos, pero que también se encarga de la señalización con los procesos podocíticos de otras células viscerales, epiteliales viscerales. Es importante también recordar que este dominio con estas proteínas transmembranas está íntimamente señalizado y asociado a proteínas del interior del podocito, especialmente con su citoesqueleto rico en actina y en actinina. El dominio más importante, que es el de diafragma de filtración, es aquel que se encuentra o que es verdaderamente la parte más importante de la barrera de filtración. Tiene muchas proteínas que forman parte, que son de andamiaje entre dos procesos podocíticos, especialmente el componente más importante de los más estudiados, y su ausencia produce síndromes nefróticos de altísima importancia, como son el tipo finlandés, es especialmente la nefrina. Tomar en consideración que además de la nefrina, otras proteínas son muy importantes como la podocina, especialmente porque liga la parte externa del diafragma de filtración con todo el esqueleto interno del podocito. Y el último es el dominio de anclaje. Todo esto se revisó más exhaustivamente en las primeras clases, que es la parte que ancla el proceso podocítico con la membrana basal. Muchas de estas proteínas que se encuentran aquí localizadas son realmente complejos, son proteínas formadas por diferentes estructuras que anclan y que además dan cierta estabilidad al podocito. La enfermedad de cambios mínimos es probablemente la podocitopatía que más frecuentemente se estudia, especialmente en población pediátrica. Tomen ustedes en consideración que la enfermedad de cambios mínimos, que ha recibido muchos nombres en transcurso desde que se describió, se debe a la pérdida difusa o al borramiento difuso de los procesos podocíticos de las células del epitelio visceral, de los podocitos propiamente dicho. Generalmente son pacientes que cursan con proteinuria. En los niños es significativa,
pero en adultos puede ser incluso masiva, es el segundo pico de la enfermedad de cambios mínimos, en adultos mayores de 60 años. Generalmente, una peculiaridad de la enfermedad de cambios mínimos es que a pesar de la proteinuria, la función renal es estable, no se deteriora importantemente, y el 90% de los pacientes responden a esteroides. Esto tomarlo en consideración porque en general, aunque hay un 10% de enfermedades de cambios mínimos que no responden a esteroides, tomar en consideración que el diagnóstico diferencial más importante es con la otra variedad de podocitopatías, que es la esclerosis focal y segmentaria. Hay una forma primaria o idiopática, generalmente en niños pequeños, menores de 5 años, casi todas responden a esteroides y tienen un curso relativamente benigno. Y hay formas secundarias que son más frecuentes en adultos, especialmente por arriba de los 60 años, y que se asocian tanto a neoplasias, a trastornos linfoproliferativos, como al uso de ciertos medicamentos como son los AINE. Generalmente la enfermedad de cambios mínimos es precisamente eso, una enfermedad en la que los cambios morfológicos no son importantes, son poco significativos, a veces dados solamente por la prominencia de algunos podocitos, pero en general no hay sinergias ni zonas de solidificación del mesangio ni hay lesiones proliferativas. La siguiente. Un detalle importante es que esta enfermedad histológicamente en la ortoestructura se caracteriza por la obliteración o borramiento de los procesos podocíticos en más del 50% de los niños, es decir, podemos hablar de un daño difuso. La siguiente. Generalmente en los niños muy pequeños se puede asociar a cierta proliferación o hiperplasia del mesangio. Decíamos que tomen ustedes en consideración, no se duerman, lo van a reprobar en el examen del consejo, que el mesangio es el sistema fagocítico de los glomérulos, por lo tanto, en niños pequeños generalmente está relativamente hiperplásico. Y la enfermedad de cambios mínimos, sin ningún problema en ellos, puede asociarse a esta variedad histológica que no le confiere un peor pronóstico. La enfermedad de cambios mínimos, descrita como nefrosis lipoídica o lipoidea, generalmente, aunque no da muchos cambios en la microscopía de luz en los glomérulos, sí se nota en los túbulos. Generalmente el aspecto de absorción tubular de las proteínas que están girando le da a los túbulos un componente o un aspecto claro que llama rápidamente la atención. La siguiente. Las variantes de la enfermedad de cambios mínimos son el síndrome nefrótico idiopático con hipercelularidad mesangial difusa, lo que les acabo de comentar, o hiperplasia mesangial, que tiene un pronóstico muy similar a cualquier enfermedad de cambios mínimos, pero ojo, hay una variedad de enfermedad de cambios mínimos que cursa con depósitos de IgM en el mesangio, que puede ser resistente a esteroides y confiere un peor pronóstico que la enfermedad de cambios mínimos sin ningún depósito de inmunoglobulina. Las formas secundarias de enfermedad de cambios mínimos son secundarias a medicamentos, a neoplasias o procesos linfoproliferativos, y generalmente tienen revisión al suspender el medicamento. La siguiente condición secundaria de este tipo. La otra podocitopatía, que no es enfermedad de cambios mínimos y probablemente puede significar una dificultad diagnóstica aún mayor, es la esclerosis focal y segmentaria. El término esclerosis significa fibrosis focal de algunos glomérulos y segmentaria de una parte del glomérulo. Es un patrón morfológico, como acabamos de mencionar, bastante común en muchas entidades que incluso cursan con proliferación y que cicatrizan. Pero la siguiente, por favor. Pero como enfermedad es importante recordar que así como puede ser secundaria a cicatrices y a mecanismos adaptativos, hay una variedad o hay una forma de esclerosis focal y segmentaria que es toda una entidad primaria, la siguiente, y se debe a una lesión de podocitos. La forma primaria o idiopática es generalmente aquella que tradicionalmente decimos que está mediada por factores circulantes. Son aquellos pacientes que incluso trasplantados a veces pueden tener recidiva de la enfermedad, pero existen muchas formas secundarias. Las formas primarias o idiopáticas son aquellas en las que no encontramos la causa para que un paciente tenga la enfermedad. Las formas secundarias pueden ser de diferentes tipos. Hay formas genéticas asociadas o no a otros miembros de la familia que presenten la enfermedad, especialmente en aquellos pacientes donde hay deficiencia parcial de alguna proteína del diafragma de filtración. Puede pasar en mutaciones parciales de nefrina, mutaciones parciales de podocina, mutaciones de alfa-actinina o de actina, o en aquellas formas en las que hay alteraciones de algún gen, especialmente cuando se sintetizan o se asocian a el WT1 o a algunas otras enfermedades como son las mitocondriopatías. Hay formas asociadas a procesos infecciosos,
tradicionalmente la colapsante fue asociada a infección por HIV o a parvovirus B19, entre otras entidades. Algunas inducidas por medicamentos toman en consideración que los inhibidores de la carcinogenina incluso pueden ocasionar lesiones focales segmentarias, pero existe un gran grupo de formas de focales segmentarias que son adaptativas o funcionales. En aquellos pacientes que tienen una reducción de masa o han perdido masa, o en aquellos en los que está incrementado, por ejemplo, la superficie corporal, como sucede en los pacientes con sobrepeso. Cuando hablamos de una podocitopatía de tipo esclerosis focal segmentaria y estamos sugiriendo una forma primaria, existen 5 patrones morfológicos descritos por Columbia desde 2003. La variedad periférica, que es la más común, actualmente recibe el término o el nombre de variedad no. La variedad periliar, la focal segmentaria con lesiones en la punta, la variedad celular y la glomerulopatía colapsante. Una cosa tradicional de esta clasificación es que tiene una forma de presentarse. Si yo encuentro un solo segmento o un solo glomérulo colapsado, el diagnóstico es colapsado, variante colapsada. Si esto no sucede, pero encuentro cuando menos el 25% de los glomérulos afectados con lesiones en la punta, estoy ante una variedad de la punta. Si esto no sucede ni colapsante, pero tengo proliferación endocapilar y tengo verdaderamente una podocitopatía con esta característica, estoy ante una variedad celular, la forma más infrecuente. Si no hay una variedad celular, no hay una lesión de la punta o no hay una variedad colapsante, pero mi 50% de lesiones o de glomérulos afectados tienen lesiones en la región periliar, estoy ante una variedad iliar o periliar. Si ninguna de las 4 opciones existe, estoy ante una variedad no. Y a pesar que es un diagnóstico de descarte, es la forma más frecuente. La razón es que todas las variedades de Columbia, al cicatrizar, pueden llegar al patrón NOS. Y la otra razón es que muchos procesos cicatriciales, en ejemplo característicos de las vasculitis, pueden cicatrizar con un patrón NOS. Entonces, como patrón morfológico, es el patrón más frecuente. La glomerulopatía colapsante es probablemente una de las focales segmentarias más estudiadas. Actualmente algunos autores la consideran fuera de las focales segmentarias, especialmente no solo por el comportamiento, sino porque se considera una podocitopatía en la que en lugar de haber pérdida de podocitos o podocitopenia, hay proliferación de los mismos. La clasificación de ISN para las focales y segmentarias de un año para acá las ha dividido de la siguiente manera. Las focales y segmentarias o las podocitopatías que cursan exclusivamente con disregulación del podocito, como serían las de cambio medio. Las podocitopatías perdedoras de podocitos, focal y segmentaria tipo punta, variedad NOS, variedad periliar. Y la última forma de podocitopatías, aquellas que cursan con duplicación o multipodivisión, lo que quiero decir, de los podocitos, como sucede en la colapsante y en la variedad del síndrome nefrótico congénito de tipo mesenteroesclerosis difusa. Son 2 formas de podocitopatías que se pueden considerar en las que se replica el podocito. Esta clasificación de ISN no es utilizada por la mayoría. La que se sigue utilizando hasta la fecha, porque es netamente morfológica, es la clasificación de Columbia. Dentro de la clasificación de Columbia, dentro de las focales segmentarias se incluye la variedad colapsante. Tiene mal pronóstico, generalmente se presentan con proteinuria masiva, con deterioro de la función renal, mucho asociado a la lesión tubular con la que se asocia, y generalmente no es una buena respondedora al uso de esteroides. Ha sido descrito en muchas poblaciones y puede variar, por lo tanto, de región geográfica. Se han asociado muchos factores, este esquema es ya bastante viejito y es tradicional para describir a las colapsantes, en las que además de factores genéticos, se han asociado, es decir, aparte de la susceptibilidad genética, se han asociado el uso de medicamentos, especialmente ciertos medicamentos que pueden ocasionar neuropatía colapsante, pero también tomar en consideración que existen otros mecanismos, incluyendo las infecciones, especialmente las virales, que pueden contribuir a un patrón de colapso. Las glomerulopatías colapsantes, entonces, tradicionalmente existen las formas idiopáticas. No conozco la razón por la que está este patrón, por eso la llamo idiopática. Las formas genéticas que pueden ser no sindromáticas o sindromáticas, y las formas reactivas o secundarias, dentro de las cuales las más importantes son los procesos infecciosos. El patrón de colapsante es tradicionalmente el que estamos observando aquí.
hay una proliferación y un aspecto hipertrófico de los podocitos que prácticamente me pueden llenar el espacio urinario. Las asas capilares, como podemos observar aquí, están colapsadas, pared contra pared, desaparece prácticamente la luz. La siguiente. Como podemos observar, es el mismo glomérulo. Vean cómo las asas capilares están pared contra pared. Y un detalle importante es que los podocitos adquieren, que podrás revisar este aspecto de estar vacuolados con vacuolas importantes de la absorción, como se pueden ver aquí, que generalmente son ascos. El aspecto entonces de colapsante, o la neuropatía colapsante, no siempre afecta solamente a un segmento de los tobillos capilares. Puede tener una afección global y desafortunadamente en algunas ocasiones no solamente tiene esta característica, sino que también no es focal, sino que puede ser difusa. Siguiente. Una característica de las glomerulopatías colapsantes es que aparte del daño glomerular, tradicionalmente se ha descrito una dilatación o una degeneración quística de los túbulos, mucho debido a la presencia de esta dilatación a la proteinuria masiva que presentan estos pacientes. La siguiente. La segunda variedad, la variedad de la punta, en la que podemos observar que las lesiones se localizan en la región del dominio urinario o del polo tubular. Estas lesiones o esta variedad de focal segmentaria generalmente se asocia con el edema endotelial que da un aspecto espumoso a las luces y clínicamente se manifiesta como una proteinuria, a veces importante, incluso masiva, sin deterioro significativo en las formas clásicas de la función renal. Tomar en consideración que dependiendo del grado de proteinuria, a veces estos pacientes también pueden abrir con cierto deterioro por lesión tubular, que puede revertir después de la reepitelización. Su diagnóstico diferencial, por lo tenue que pueden ser las lesiones y por lo bien que responden a los esteroides, es con enfermedad cardíaca. La siguiente. Este es otro ejemplo. Vean cómo la lesión se localiza en el segmento que está en el dominio urinario. La siguiente. Y la microscopía electrónica de estos casos, igual que en la mayor parte de las podocitopatías que se consideran primarias, tiene obliteración o pérdida difusa en los podocitos. Siguiente. La variedad celular, para muchos autores casi inexistente o en su defecto la forma previa a una verdadera glomerulopatía colapsante, se caracteriza por son pacientes, igual que la colapsante, que tienen proteinuria importante y que en muchas ocasiones tienen deterioro de la función renal de manera semejante a los colapsantes. Al igual que la enfermedad tipo punta, o la variedad punta, se caracteriza por la presencia de edema endotelial que le da un aspecto espumoso a las luces. Solo que a diferencia de la variedad punta, las lesiones se localizan en cualquier segmento del tobillo o incluso pueden afectar de manera global al glomérulo. Siempre. Como este ejemplo que estamos observando aquí, siempre asociado a sus coronas o a su prominencia torácica. Su diagnóstico diferencial, por lo tanto, de las colapsas celulares es la verdadera colapsante, las lesiones puntas o lesiones proliferativas endocapilares de otro tipo, incluyendo microencephalía trombótica. La variedad perilia es la variedad en la que frecuentemente cuando la observamos podemos sospechar o hay que descartar que no se trate de una focal segmentaria de tipo secundario o adaptativo. La razón es que es el patrón más frecuente que acompaña a lesiones que son de este tipo. Se diagnostica ante el 50% de lesiones segmentarias localizadas en la región cercana o alrededor del ilio. La siguiente. En muchas ocasiones se acompaña de hialinosis. Aquí despiertan los nefrólogos. Les vuelvo a comentar que es una pregunta frecuente. ¿Cuál es un patrón o una lesión histológicamente característica de las focales segmentarias? Y por alguna razón, un detalle que siempre hace mención es que la respuesta es hialinosis. Las lesiones focales segmentarias no todas cursan con hialinosis, pero sí muchas de ellas. En general, el fenómeno de hialinosis o la hialinosis se debe al aumento de la presión intracapilar y a la insudación de las proteínas propias del plasma. El diagnóstico diferencial de las esterilidades pues son todas las lesiones secundarias en las que frecuentemente encontramos además glomerulomegalia o mucho daño vascular. Finalmente, la forma más frecuente y es la más inespecífica, la variedad no o inespecífica, en la que las lesiones segmentarias se pueden encontrar en cualquier localización, es decir, no hay lesiones colapsantes, no hay lesiones tipo punta, no hay variedad celular y no hay variedades periliares, y por lo tanto el diagnóstico que me queda es la variedad tipo no. Generalmente en estos pacientes, la mayor parte o las lesiones más importantes
se localizan o se inician en los glomérulos que son más grandes o que están más dañados, en los más internos en el tejido renal, en los yuxtamerulares. Generalmente es otra variedad que también cursa con hialinosis, y que en muchas ocasiones, un detalle importante es que a veces se pueden observar lesiones muy tempranas e incipientes sin una localización específica, es decir, como sinequias sin espinosis, y se puede ocupar o se tiene que atribuir a una forma inespecífica de focal y segmentaria. Como la mayor parte de las veces el patrón no o inespecífico puede venir de un patrón específico, pero que ya evolucionó con cicatrización, a veces se acompaña de mucho daño túbulo intersticial y vascular con mal pronóstico o para la función renal. La siguiente, por favor. Esta es una forma de patrón tipo 2. Aquí, a mi personal punto de vista, esta cicatriz es eso precisamente, una focal segmentaria con características cicatriciales más que una verdadera postopatía. Así se observa, la siguiente. O estas 4 formas que son tomadas de libro, en las que podemos ver que las lesiones segmentarias se localizan en la mitad del glomérulo y afectan generalmente a la parte periférica del glomérulo. Las formas de focal y segmentarias secundarias a cambios adaptativos, la siguiente, se acompañan muchas veces de otros cambios histológicos, como es la glomerulomegalia y la arteriolopatía importante, o incluso la arteriopatía con fibrosis de la íntima, que nos hablan de un daño vascular primario que está contribuyendo a un patrón de focal y segmentario de tipo secundario. Algunas positopatías, solamente para recordar si les llegan a preguntar en el examen, que forman parte del síndrome nefrótico congénito. Y parece que no tendríamos que recordar demasiado, nos recordaron ya de esto el viernes pasado. Pero el síndrome nefrótico congénito tiene un espectro importantísimo de lesiones histológicas. La siguiente, un detalle importante es que dependiendo del gen dañado o el gen alterado, será la deficiencia proteica y en muchas ocasiones el patrón morfológico. Tal vez el síndrome nefrótico congénito más estudiado es el que se debe a la deficiencia de nefrina. Tomar en consideración que es importante recordar que existen deficiencias parciales de muchas de estas proteínas que no se manifiestan como nefróticos congénitos, pero sí como podocitopatías en los adolescentes o adultos jóvenes. Tomar en consideración especialmente que para el patrón focal y segmentario familiar hay que tomar en consideración que las deficiencias de proteínas son posibles. El síndrome nefrótico entonces congénito puede darme muchas variedades histológicas, algunas o no asociadas a síndromes específicos, pero histológicamente todas se manifiestan por una lesión de los podocitos. Esta es una variedad que ya conocen ustedes, es un síndrome nefrótico congénito de tipo finlandés, en el que existe una lesión de tipo glomeruloquística acompañada con dilatación de los túbulos. La siguiente. Otras formas de síndromes nefróticos congénitos, la siguiente, aquellas que se ven, por ejemplo, la siguiente, por favor. Este es un ejemplo característico de una macro de un síndrome nefrótico congénito de tipo finlandés. Los riñones crecen. Es un bebé, porque lo sabemos porque están conservadas las lobulaciones fetales, que están, la siguiente, enormemente grandes y a veces tienen un aspecto quístico radiado apenas perceptible en la pieza macroscópica. La siguiente. El nefrótico congénito de tipo finlandés, la siguiente. Vean cómo se hacen quísticos los glomérulos y los podocitos son extraordinariamente más chiquitos e inmaduros. No es el de ustedes, La siguiente. La microscopía electrónica en estos casos, además de la obliteración difusa, demuestra mucho daño, incluso con un aspecto piramidal de los pocos procesos positivos que se pueden observar, muy dematizados y amplios. La siguiente. Otra forma de síndrome nefrótico congénito es el que se debe a la deficiencia de la podocina. Su forma histológica es una focal y segmentaria, por lo tanto es otra forma de esclerosis focal y segmentaria. La siguiente. Que puede cursar, lo voy a pasar la siguiente, con diferentes cambios histológicos. La forma más frecuente es un patrón de esclerosis focal y segmentaria en el 50% de los pacientes, pero puede darme otras variedades histológicas. Incluso tener un patrón de enfermedad de cambios mínimos secundario a deficiencia parcial o total de podocina. Entonces, aquellos pacientes que tienen un diagnóstico de síndrome nefrótico secundario a una enfermedad de cambios mínimos y que no responden adecuadamente, algunos de estos casos pudieran deberse a deficiencia de podocina. Vean,
cómo la esclerosis es de tipo inespecífico, es una variedad tipo no. Yo quisiera ocupar la clasificación de Columbia, la siguiente. Otra forma de síndrome nefrótico congénito es el que se debe a la deficiencia del gen que codifica para la alfa-actinina 4, parte del citoesqueleto. También me da otra forma de focal segmentaria, nada más que esta deficiencia, a diferencia de la podosina, es autosómica dominante. Siguiente. El patrón más importante entonces es el de esclerosis focal segmentario, generalmente familiares con antecedentes de enfermedad renal. La incidencia es rara y la edad de presentación de esta forma de focal segmentaria es entre los 16 y los 56 años. Y sin embargo se debe a la deficiencia de una proteína del diafragma de filtración. Entonces, siempre cuando hablamos en la clase de síndromes nefróticos congénitos, decimos esta parte de las deficiencias parciales o totales de algunas proteínas del diafragma de filtración no caen en el terreno del nefropediatra muchas veces, pero tampoco, Manuel, pero tampoco caen en el terreno del nefrólogo de adultos, porque a veces debutan en la adolescencia o en adultos muy jóvenes. Lo siguiente. Los pacientes con este patrón, a pesar de que pueden tener un patrón de focal segmentaria, muchas veces la proteína es subnefrótica. Entonces los patólogos vemos un patrón focal segmentario, sabemos que es proteína subnefrótica y decimos que es un patrón probablemente de tipo secundario. Siguiente. Este es un ejemplo tomado del libro de una deficiencia de alfa con una focal segmentaria. Finalmente, tal vez para los nefropediatras, un patrón importante es el de la mesangiosclerosis difusa, un síndrome nefrótico con mesangiosclerosis. Es probablemente una de las formas más graves de síndromes nefróticos congénitos, pacientes. Se caracterizan por ensanchamiento de la matriz mesangial, con prominencia de podocitos que a veces incluso recuerdan lunas, y se asocian a mutaciones de genes importantes como son el del W1 o el de la laminina. Ambos pueden ocasionar también síndromes nefróticos congénitos de tipo sindromático, con otras características, no solamente el daño renal. La siguiente. La mesangiosclerosis entonces se asocia a factores bastante bien determinados, la siguiente, y la microscopía electrónica, igual que la mayor parte de las postopatías con síndrome nefrótico congénitos muestran alteraciones importantes estructurales y en los procesos post. En este otro ejemplo, aparte hay laminación de la membrana basal. Y en este otro, en el que además hay una remodelación importante, será por deficiencia o por alteración de la lámina, también tomada del libro. Una enfermedad probablemente de las más comunes en el mundo, la nefropatía congénita. Se dice que en nuestro medio, en países como el de nosotros, no son tan frecuentes. La razón es que hay países como Japón donde intencionadamente en estudios de tamizaje las van buscando, por eso tiene una incidencia alta. En nuestro país, muchos de estos pacientes que tienen hematurias, a veces quedan clasificados como pacientes con tuberculosis o con alguna otra alteración, pero en general es una enfermedad bastante común y se considera probablemente la enfermedad que más patrones morfológicos da y que más cuadros nefrológicos diferentes da. La siguiente. Se caracteriza por la presencia de depósitos de IgA en el mesangio como depósito dominante o codominante, es decir, debe ser el más importante, ya sea igual que alguna otra inmunoglobulina o sobre todas las inmunoglobulinas, sobre todo los inmunorectantes. La siguiente. Generalmente se diagnostica o debe prestarse diagnóstico diferencial como parte, en algunas ocasiones, de la vasculitis mediada por IgA o púrpura de Helen, que se caracteriza por lo tanto por ser una enfermedad sistémica, mientras que la nefropatía por IgA por una enfermedad limitada al primer paciente. Las formas histológicas son muy variadas, pero noten ustedes esto. Dependiendo del patrón morfológico, tendrá cierta correlación con el cuadro nefrológico. En general, la nefropatía por IgA, que es un hallazgo de la fluorescencia, porque los glómerulos son totalmente normales, cursan muchas veces asintomática, con hematuria. Adán, no te duermas, te van a reprobar el informe de consejo. Que cursan con hematurias a veces pues, bastante poco perceptibles o con proteínas nefróticas. La forma más frecuente histológica de nefropatía por IgA, la variedad más frecuente, ojo, que estoy diciendo varias veces, o si las moscas, es la proliferación mesangial. La proliferación mesangial o la glomerulonefritis proliferativa mesangial como parte de la nefropatía por IgA da generalmente el patrón nefrológico tradicional hematuria proteinuria, el síndrome de hematuria proteinuria. Puede darme esclerosis focal sedimentaria,
como patrón secundario, puede darme proliferación endocapilar, membrano proliferativo o mesanquiocapilar, para lo que aclaramos cuando vimos la clase de nefropatología, y proliferación extracapilar. Tomen ustedes en consideración que en general las lesiones por IgA que cursan con proliferación endocapilar, con un patrón mesanquiocapilar y con proliferación extracapilar se pueden manifestar con síndromes nefríticos o con patrones rápidamente progresivos. Por lo tanto, es una enfermedad con un curso clínico muy variado. Puede ser desde benigna hasta tener una progresión a la insuficiencia renal, la siguiente. Otras presentaciones clínicas pueden incluir el síndrome nefrótico. Casi nunca, bueno, es poco frecuente que abra con un síndrome nefrótico tal cual, pero si abre con proteinurias masivas, en general la nefropatía por IgA debe descartarse que no esté asociada a otra enfermedad, por ejemplo a una foscitopatía, porque esta combinación existe. Insuficiencia renal aguda, etc. La siguiente, por favor. Muy bien. Este es el patrón tradicional de la nefropatía por IgA. Adán, no te duermas. Aquí sí, muy atento. Proliferación mesangial. El diagnóstico en esta fotografía sería glomerulonefritis proliferativa mesangial. Requiero demostrar a través de fluorescencia los depósitos dominantes o codominantes de IgA. Siguiente. Este es otro ejemplo de una proliferación mesangial mucho más notoria. La siguiente. Y los depósitos, aquí debería decir IgA, dominantes de IgA que pueden ser de dos cruces para arriba. Hasta esta, en la que pues, son bastante importantes. La siguiente. En algunas ocasiones, la nefropatía por IgA puede tener semilunas y asociarse a un patrón rápidamente progresivo o a un síndrome nefrítico, la siguiente, o a zonas de esclerosis segmental, como patrón cicatricial, la siguiente. La microscopía electrónica en estos casos nos demuestra los complejos localizados en el mesangio o en el paramesangio, pero si yo omito hacer fluorescencia, aún haciendo microscopía electrónica, puedo demostrar los complejos, pero no de qué son. Y por lo tanto, no puedo diagnosticar una nefropatía por IgA si no hay estudio de inmunofluorescencia. Lupus eritematoso sistémico. ¿Qué les puede preguntar de lupus eritematoso sistémico? Cuando hablamos de lupus dijimos, es una enfermedad en la que casi todas las clasificaciones se han centrado en la lesión glomerular. Pero por ser una enfermedad por complejos sistémica, la afección renal puede afectar tanto a los glómerulos como al resto de los componentes. De manera tradicional, la nefritis o la glomerulonefritis lúpica, la clasificación que seguimos ocupando hasta la fecha de ISM-RPS, la dividen en 6 tipos o 6 clases. Clase 1, en la que prácticamente no hay cambios morfológicos, pero hay depósitos mesangiales e inmunorestantes. La clase 2, que es una proliferativa mesangial. La clase 3 y clase 4, que son proliferativas endocapilares, 3 focal y 4 difusa. La clase 5, que es la membranosa, y la clase 6, que es la esclerosante avanzada. Las clases 1, aparte de que casi no hay cambios en la morfología, a veces se dibujan algunos filamentos o algunos depósitos de varios de los inmunoreactantes a través de una inmunofluorescencia. Clase 1. Casi no la vemos ni en biopsia ni en autopsia. La siguiente. Clase 2, la siguiente. El anterior, en la que hay un patrón proliferativo mesangial, los depósitos son más notorios y todos siguiendo el mesangio, la siguiente, y su microscopía electrónica nos demuestra exclusivamente complejos de material electrón denso en el mesangio, sin depósitos en las membranas basales. Al encontrarlos, prácticamente excluimos una clase 2. La siguiente. Las clases proliferativas, ya sean 3 o 4, se caracterizan por la presencia de segmentos o de todo el glomérulo con proliferación endocapilar que llenan las luces capilares, la siguiente, y que se puede acompañar de algunos datos de cicatrización simultáneamente, como proliferación endocapilar con esclerosis segmental, la siguiente. En general, la microscopía electrónica de estas formas se caracteriza por los depósitos subendoteliales y mesangiales, y ocasionalmente puede haber algunos en la membrana basal. Esta es una proliferativa difusa, una clase 4, en la que todos los glómerulos que estamos viendo en la panorámica están afectados. La siguiente. E histológicamente, pues me puede dar muchos patrones morfológicos. En esta clase en particular, los índices de actividad y electronicidad, los de OSCI, que dividen a los de actividad en 24 y a los de electronicidad en 12, me permite buscar ciertas características, como son el número de glómerulos con proliferación endocapilar, el número de glómerulos con células inflamatorias en las luces, el número de glómerulos con callo o necrosis, el número
número de glomérulos con lesiones proliferativas intracapilares, el número de glomérulos con asas de alambre. Son las características de actividad. La siguiente. Este es un ejemplo de una lesión proliferativa extracapilar como parte de un lupus eritematoso sistémico. La siguiente. La fluorescencia en estas formas es mucho más florida, es granular, a veces es bastante confluente y es especialmente importante tratar de buscar algunos signos rectangulares como es el segundo. La microscopía electrónica, además de los estudios de complejos inmunes, es importante descartar otras estructuras que son las estructuras tubuloreticulares, que además del lupus eritematoso sistémico se pueden observar en pacientes con HIV o en su efecto crioglobulina. Este es un ejemplo de las famosas asas de alambre o trombos de anillos como parte de las clases proliferativas. La siguiente. La forma, o la siguiente, por favor. Bueno, planteó. Esta es una forma, la clase 5, en la que además de mesangios puede encontrar que las membranas basales están extraordinariamente gruesas, porque se trata de una clase 5 o glomulopatía membranosa del lupus, una clase, la siguiente, usa con este patrón, en el que predomina el patrón granular en las membranas basales y en el mesangio, pero casi no encuentro asas de alambre en el patrón. La microscopía electrónica de las clases 5, igual que las membranas hepáticas, demuestra complejos subepiteliales e intramembranos. Por ser un paciente lúpico, puede encontrar ocasionalmente algunos depósitos subendoteliales. La clase 6, la esclerosante avanzada, cuando más del 90% de los glóbulos están en fase de esclerosis global y no hay datos de actividad. La siguiente. Glomerulopatía o glomerulonefritis con patrón membranoproliferativo. ¿Se acuerdan que las membranoproliferativas tienen 4 características histológicas? Duplicación de membranas basales, interposición celular, proliferación celular, especialmente en el mesangio, y daño o enema endotelial. La siguiente. Que les da este patrón hiperglobular. La siguiente. Algunas ocasiones puede tener células inflamatorias o datos de proliferación endotelial. La siguiente. Cuando las veo con las tinciones especiales, puedo encontrar duplicación de membranas basales.